Este es el ejemplo 1 de la estructura de repetición, de la estructura iterativa, mientras hacer. ¿Por qué vamos a poder utilizar la estructura mientras hacer? Bueno, porque si observamos, tenemos el siguiente enunciado, donde nos dice que hay que realizar un algoritmo que reciba n números. No sabemos cuántos números vayan a ingresar. No puedo usar un ciclo desde entonces. Bien, entonces realizar un algoritmo que reciba n números enteros desde el teclado. Hay que leer n números enteros desde el teclado. E imprima la suma de los números introducidos, el promedio de los números introducidos y el menor de los números introducidos. Entonces, es un trabajo arduo, pero que en él queremos reflejar muchas cosas. Primero, el uso del ciclo mientras hacer. Luego, vamos a tener la oportunidad de trabajar con contadores, con acumuladores y búsquedas de menores o de mayores, que es constante este trabajo que se hace cuando se manejan los ciclos. Bueno, hoy vamos a empezar a la inversa. Hoy voy a trabajar primero con un pseudocódigo. Bien, entonces iniciamos. ¿Qué va a suceder entonces? Bueno, vamos a necesitar leer n números. Cuando no sabemos la cantidad de iteraciones del ciclo, lo recomendable es usar la siguiente técnica. Voy a lanzar una especie de pregunta al usuario. Le voy a decir, ¿desea ingresar un número? De manera que a través de la respuesta que me proporcione el usuario, yo voy a poder establecer la condición en mi ciclo. Le voy a dar oportunidad para que no escriba sí o escriba no. Le voy a dar oportunidad de que con solamente un número me diga si sí o si no. Le voy a decir un 1 es un sí. Un 2 es un no. Ahora sí, el usuario va a tener que responder esta pregunta. Lo voy a guardar en una variable llamada resp de respuesta para saber su respuesta. Y lo que voy a hacer es empezar mi ciclo mientras, donde la variable resp es la que va a intervenir en la condición. Le voy a decir que mientras la respuesta sea 1, haga lo siguiente. O sea, mientras me diga sí, es que quiere ingresar números. Entonces, empiezo mi ciclo y lo primero que voy a hacer es, precisamente, lanzarle un mensaje diciéndole, ingrese un número, para darle oportunidad de que ella ingrese el número. Y lo voy a leer en una variable llamada num. Estoy fabricando lo que es la plantilla, el cascajo, el bosquejo de lo que posteriormente me va a servir para dar solución a cada uno de los incisos. Pero ahorita lo que me interesa es explicarles la forma en cómo va a iterar este ciclo. Si yo aquí cierro mi ciclo mientras, caeríamos en un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón, no hay ninguna acción aquí que en algún momento cambie el valor de esta variable para que podamos abandonar el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Antes de retornar al ciclo, tenemos que volver a preguntarle al usuario
si desea ingresar otro número y tenemos que recibir su respuesta en esta variable. De manera que ahora vamos a controlar el ciclo con la respuesta que él nos dé. Entonces, voy a copiar estas dos líneas. Las voy a pegar aquí. Las voy a alinear en su lugar. Lo único que va a cambiar es que ahora le voy a preguntar, ¿desea ingresar otro número? Pero observen cómo estoy recogiendo la respuesta del usuario en la misma variable que interviene en la condición. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Bueno, la primera vez, si nos dijo que sí desea ingresar un número, o sea, si su respuesta fue un 1, entonces va a ingresar al ciclo. Va a pedir el número que deseamos ingresar. Lo guarda en num. Y antes de retornar, lo que está haciendo es preguntarle, ¿deseas ingresar otro número? Nuevamente, si su respuesta es sí, si es un 1, entonces al retornar 1 igual a 1, sí, pues vuelve a pedir otro número, ¿sí? Y así se va a estar mientras la respuesta, el valor que está adquiriendo esta variable, sea un 1. Pero qué pasa si en cierto momento, cuando llegue a esta zona, responde con un 2? Un 2 significa no. Entonces, si la variable res se lleva un 2, cuando viene e itera nuevamente, dice 2 es igual a 1, no. Y en estos momentos abandonamos el ciclo. Esa es la esencia del ciclo mientras hacer. Pero pues no hemos dado solución en absoluto a lo que nos pide, solamente estamos leyendo los números. Pero vamos a concentrarnos ahora en poder sacar la suma de los números introducidos. Para sacar la suma de los números introducidos, vamos a usar una variable antes de entrar al ciclo llamada suma y la vamos a inicializar con un 0. De manera que dentro del ciclo podamos hacer lo siguiente. Cada que yo lea un número, ese acumulador llamado suma se va a incrementar con el valor del número que se está leyendo. Entonces la primera vez pues, va a recibir un número y ese número se va a acumular a suma que vale 0. Pero la siguiente iteración vamos a volver a leer un número y ese número se va a acumular al último valor que haya tenido suma y así sucesivamente. Con esto, cuando salga del ciclo, estoy en condiciones de imprimir el valor de la suma de los números introducidos. Entonces, yo puedo hacer esto. Escribir. La suma es, suma. Excelente. Ya voy a poder hacer esta situación. Ya cumplí con mi paréntesis A, mi objetivo 1, que es la suma de los números introducidos. Ahora nos dice el inciso B, el promedio de los números introducidos. Pues para eso me sirve la suma. Yo puedo sacar el promedio con el valor de la suma, dividiéndolo entre la cantidad de números que ingresaron y ahí tenemos el problema. A ver, díganme cuántos números ingresaron. No lo sabemos. Bueno, vamos a usar un contador para saber cuántas veces pasamos por este ciclo. ¿Cuántas veces leímos números? Ese contador lo voy a llamar cont. Y al principio va a valer 0, porque en esta ocasión todavía no entra al ciclo. Pero cuando entra al ciclo, ese contador, lo que va a suceder es que ese contador se va a incrementar en 1. Entonces tenemos la gran oportunidad de ver cómo se usa un acumulador y cómo se usa un contador. El acumulador va sumando en forma variable. El contador va contando en forma constante. Entonces, cada que entra este ciclo, el contador va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando ya no entra el ciclo, yo ya voy a poder salir del ciclo y hacer lo siguiente. El promedio es. ¿Cómo obtengo ese promedio? Muy fácilmente obtenemos ese promedio. Ese promedio lo vamos a obtener entre lo que se haya acumulado dividido entre la cantidad de veces que pasamos por ese ciclo.
porque yo sé que eso significa que ese contador, pues, el valor del contador tiene la cantidad de iteraciones que se hicieron, o sea, la cantidad de números que se leyeron. Con eso cumplo ya dos de mis objetivos, la suma de los números introducidos y el promedio de los números introducidos. ¿Qué falta ahora? Nos falta encontrar el menor de los números introducidos. Quiere decir que cada que yo vaya leyendo un número, tengo que ser capaz de ver si ese número es el menor. Pero como son números enteros, pues verdaderamente no sé qué número se le vaya a ocurrir al usuario escribir. Negativos, positivos, arriba de 1000, menores a 10,000, no sé. Entonces, ¿qué técnica se sigue? Se sigue la siguiente técnica. Para saber e inicializar el número menor va a ser siempre al principio el primero que ingrese. ¿Y quién me dice que apenas estamos recibiendo el primer número? Pues cont. Cuando el contador valga 1, quiere decir que es la primera vez que ingresamos aquí, quiere decir que es el primer número que se lee. Entonces, podemos decidir si el contador es 1, entonces significa que es la primera vez que ingresamos. Y por lo tanto, vamos a hacer que una variable llamada menor reciba lo que valga el número acabado de leer. ¿Ok? Pero si no es así, significa que ya no es el primer número que leemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es comparar. Si el número que acabo de leer en esos momentos es menor al que entonces era el menor, entonces ahora el menor va a ser precisamente ese número. Muy bien, ya tenemos entonces la forma en cómo encontrar un menor. ¿Eh? ¿Qué pasaría entonces cuando yo salga del ciclo? Lo único que resta es decirle, escribir el menor de los números introducidos es menor. Y terminar. Fin. Aparentemente es complicado, pero ahorita en la prueba de escritorio nos va a quedar muy claro en qué consiste. Vamos a pasar a la fase de la prueba de escritorio para entender este ejercicio. Vamos a poner mucha atención en esto que estamos haciendo, porque de aquí depende el éxito de lo que estamos haciendo. Entonces, en nuestra prueba de escritorio, vamos a empezar por lo siguiente. Venimos aquí, lanzamos un mensaje y decimos, ¿desea ingresar un número? Y la variable respuesta va a recibir un valor. Supongan que fue un 1, o sea que nos respondió sí. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a entrar al ciclo. Pero previo a entrar al ciclo, estamos inicializando dos variables. Suma va a empezar con 0 y el contador también va a iniciar con 0. Y al entrar al ciclo debemos de evaluar la condición y debemos de preguntar el valor de res. El valor de res se supone que ahorita es un 1. Por lo tanto, 1 es igual a 1, verdadero. Entonces ingresa al ciclo. ¿Qué pasa en ese ciclo? Lee un valor para num. Entonces, vamos a leer un valor para num. Voy a hacer un poquito mi prueba hacia acá para que se alcance a notar. Entonces, vamos a suponer que el número que ingresó es un 10. ¿Ok? Ingresó un 10. Estamos en esa sección. ¿Qué hacemos ahora con ese valor que ingresó? Se lo vamos a acumular a suma. Entonces, si suma valía 0, al sumarle 10, pues suma ahora va a valer 10.
El contador que valía 0, 0 más 1, ahora va a valer 1. Ya se hicieron estas dos líneas. Y ahora viene la parte donde vamos a inicializar por primera vez la variable llamada menor. Preguntamos, cont es 1. ¿1 es igual a 1? Sí. Eso significa que es la primera vez que pasamos por esta iteración, por este cuerpo del ciclo. Y entonces vamos a hacer que menor sea igual al número ingresado. ¿Por qué es esta la forma de trabajar? Es lógico, porque si es el primer número que he ingresado, entonces ese número es el menor. No hay más números con quien comparar. Como ya se hizo esta parte, ya se entró esta parte de la decisión, se ignora el si no. Y observen cómo, antes de retornar, le volvemos a preguntar al usuario, ¿desea ingresar otro número? Nuevamente vamos a responder para respuesta un 1, o sea, sí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando itera? Vuelve a comparar. 1 es igual a 1, verdadero. Entonces, nos pide ingresar otro número. Los voy a ir poniendo con comas ahí separados los números que ingresaron para que al final nos enteremos bien de la suma y del promedio. ¿Ok? Ahora voy a suponer que entra 20. Suma va a ser igual a 10 más 20, 30. Contador va a ser igual a 1 más 1, 2. Esa es la segunda vez que ingresamos. Diría, contador, 2 es igual a 1, falso. Viene al si no. Y ahora dice, 20, es el número que acabo de leer. 20 es menor a 10, falso. Entonces no hace nada. Pero observen cómo de los dos números que ingresaron hasta ahorita, el menor es 10. Quiere decir que está funcionando a la perfección. Luego, al no entrar ni aquí, abandona, viene para acá y nos pide si deseamos ingresar otro número. Le vamos a decir que sí. Entonces vamos a responder un 1. El 1 queda en res. Viene. 1 es igual a 1. Sí. Y nos pide ingresar otro número. Ahora vamos a suponer que el número que se ingresa, y lo voy a separar por coma, es un 5. Entonces, suma va a ser igual a 30, que ya valía suma, más el número que ingresó, que es un 5. Por lo tanto, suma es 35. Contador que valía 2, va a ser 2 más 1, 3. Verifica, ¿3 es igual a 1? No, viene el si no. El número que acabas de leer es un 5. 5 es menor que 10, verdadero. Y entonces dice, menor, asígnale lo que valga num. ¿Cuánto vale num? Vale 5. Por lo tanto, menor es 5. ¿Observaron cómo después de haber pasado 3 veces, sí se va quedando con el valor menor, la variable menor? ¿Observan? ¿Qué pasa si al llegar aquí decimos, desea ingresar a otro número y ahora respondemos con un 2? Un 2 significa que no. Entonces resp recibiría, recibiría un 2. Cuando regresa a iterar dice, 2 es igual a 1, falso. Como ya no se cumple la condición, abandonamos el ciclo hasta una línea después de él. Y vamos a imprimir, la suma es 35. El promedio es, bueno, 35 entre 3. El resultado de 35 entre 3 se imprimiría. Y luego va a decir, el menor de los números introducidos es menor, que es un 5. Como observan, pues, el hecho de trabajar con ciclos mientras es un poco más de trabajo, pero nos permite no estar sujetos a una cantidad de iteraciones y podemos trabajar con n cantidad de iteraciones. Por eso, nuestro objetivo, que era realizar un algoritmo que reciba n números, lo satisfacimos con todo. ¿Por qué? Porque el mismo ciclo, a través de la respuesta que le íbamos dando, nosotros decíamos si queríamos más números o no queríamos más números. ¿Eh? Obtuvimos la suma, obtuvimos el promedio y obtuvimos el menor. ¿Ok? Bueno, voy a hacer a un lado esta prueba de escritorio para que no se pierda. Y voy a empezar con el diagrama de flujo.
nuestro diagrama de flujo va a crecer bastante. Así que pues vamos a tratar de hacerlo lo más ágil que se pueda y lo más simple que se pueda. Inicio. Luego tenemos inmediatamente que leer una respuesta. Ya hicimos esto de leer respuesta. Luego tenemos que inicializar dos variables. Ese es un proceso. Y empezamos por decir, suma, recibe un 0. Podemos tener más de un proceso en un mismo rectángulo. Ahora vamos a poner contador, perdón, la suma, asignamos un 0 y no me da oportunidad. A ver. Ahora sí. ¿Qué está pasando aquí? Además me da oportunidad de hacer un proceso a la vez. Pero esto es por el software que estoy usando, ¿eh? Entonces, bueno, sí lo voy a hacer. No hay ningún problema. Suma. Recibe un 0. Ah, ahora voy a hacer sumam de puse, perdón, ¿eh? Aquí vamos con errores de dedo. Ya está. Ahora voy a hacer en otro proceso lo que es cont. También recibo un 0. 0. Hemos hecho únicamente esta sección. Leímos la respuesta, asignamos a suma un 0 y a contador también le asignamos un 0. Ahora vamos a hacer el ciclo mientras. El ciclo mientras, recuerden que también se usa o se establece con el símbolo de decisión, porque verdaderamente va aquí adentro una decisión. Y en esta decisión, lo que vamos a colocar es lo siguiente. Vamos a colocar respuesta igual a 1. Entonces colocamos res igual a 1. Voy a crecerlo un poquito. ¿Ah? De manera que yo voy a analizar esta condición. Si la respuesta es 1, mientras respuesta sea igual a 1, ¿qué es lo que voy a hacer dentro del cuerpo del ciclo? Bueno, voy a hacer muchas acciones, muchas acciones. Por lo tanto, la primera es leer un número. ¿Ves? Ahí estoy leyendo el número. Pero además de leer este número, ahora voy a hacer dos procesos. Incrementar el acumulador e incrementar el contador. Entonces me voy a llevar un proceso. Voy a poner aquí. Voy a decir suma va a recibir lo que vale ella misma más el número que acaba de ingresar. Entonces, después de que leo el número, estoy en condiciones, perdón, esta flecha no me gustó, quedó muy grande. Ahí está. De hacer lo que es la suma, la acumulación de los números. Ya está esto. Ahora voy con el contador. Es algo similar. Por lo tanto, tomo otro proceso. Lo que voy a hacer es cont. Le voy a asignar lo que vale el contador más 1. Bueno, ya cumplí con estas dos secciones. Y debo de tomar una decisión. Entonces,
Vamos a tomar una decisión. Y esa decisión es ver si es primera vez que iteramos. Y lo que hay que colocar es contador es igual a 1. Si el contador es igual a 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el contador es igual a 1, entonces vamos a asignar a la variable menor el valor de num. Entonces, si es sí, vamos a hacer una asignación, un proceso. Y vamos a decirle menor, le voy a asignar el número que acaba de ingresar. Eso es si es sí. Volvemos a observar nuestro pseudocódigo. Si num, perdón, si contador es igual a 1, entonces menor va a recibir el valor de num. Pero si no, significa que hay que tomar otra decisión. Si num es menor que menor. Entonces, si no, vamos a tomar esta parte para el menor. Perdón, para el no. Entonces, tomamos otra decisión. Si no, ¿qué quieres hacer si no? En si no, lo que tenemos que comparar es si el número recién capturado es menor al que ya teníamos guardado en menor. Si esto coincide, si es así, ¿qué sucede entonces? Bueno, si es así, lo que vamos a hacer es asignar nuevamente num a menor. Estamos en esta parte. Entonces, como es algo similar, voy a aprovechar que ya tengo esto, lo voy a duplicar. Lo voy a traer aquí y listo. ¿Ok? ¿Qué pasa si es no? Si es no, no hago absolutamente nada, lo observan. Entonces, cierro mi ciclo. Por lo tanto, me iría para acá y también cierro la otra decisión. ¿Ah? ¿Eso qué significa? Que ahora tenemos que leer nuevamente la respuesta antes de retornar a la iteración. Muy bien. Entonces, eso significa lo siguiente. Esta lectura. Y tenemos que leer antes de retornar. Entonces, suceda lo que suceda, si se viene por aquí, o si se viene por aquí, lo que sigue es leer un número. Y después de leer ese número, ahora lo que vamos a hacer es retornar a nuestro ciclo. Voy a disminuir un poco el tamaño para que se vea completo. Lo que estamos haciendo entonces es verificamos si el usuario nos dio una respuesta de un 1. Si nos dio una respuesta de un 1, significa que sí quiere ingresar números. Leemos el número, lo acumulamos y hacemos que el contador se incremente. Luego verificamos si el contador es un 1 y si es así, hacemos que el menor, en esos momentos, el menor sea precisamente ese número que leímos y luego nos vamos hacia acá, volvemos a leer num. Después de que volvemos a leer el num, hacemos esto, perdón, la respuesta, no el num. La respuesta. Después de que leemos la respuesta a la pregunta de si deseo ingresar otro número, venimos para acá y evaluamos lo que nos contestó. Si nos volvió a decir que sí, volvemos a leer un número, lo acumulamos, contamos que es la segunda vez que pasamos por aquí. El contador ya no va a ser 1, va a ser 2, entonces no entra aquí, sino viene para acá y verifica que este número que acabamos de leer sea menor al menor. Si es así, lo guarda en la variable menor, vuelve a preguntar si quieres ingresar otro número y viene para acá. Pero si hubiese sido aquí no, simplemente vuelve a leer
Si queremos ingresar otro número, y viene para acá. Y aquí tenemos el ciclo. Aquí tenemos el ciclo. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a salir del ciclo? ¿Cuándo vamos a salir del ciclo? Cuando la respuesta sea ¿qué? Sea no. Ah, bueno. Entonces, si observan, esto que hicimos aquí, al haber aprovechado esta línea aquí, hicimos nuestro, nuestra salida verdadera hacia acá, ocupamos todo este espacio. Y al haber puesto yo esta línea aquí, ya no tengo manera de expresar cuando es el no. Entonces, ¿qué hubiese sido lo conveniente? Bueno, lo conveniente hubiese sido lo siguiente. Simplemente voy a tomar todo esto y lo voy a poner aquí. Y este le voy a decir cuando sea así. Muy bien, ¿no? Esto ya lo teníamos, simplemente lo vuelvo a colocar aquí. ¿Sí? Y esta esquina ahora la voy a tomar cuando es no. Porque cuando es no, ¿qué es lo único que hay que hacer? Venir a imprimir los valores que tenemos. Entonces, cuando es no, vamos a venir a imprimir aquí. Entonces, voy a poner una impresión. Y en esta impresión, lo que voy a imprimir, pues sería el valor de la suma, coma, el valor de la suma dividida entre el contador, coma, y además voy a imprimir el número menor. Bueno, voy a volver a reducir el tamaño para que se observe completo. ¿Sí? Y entonces, cuando la respuesta sea no, lo que vamos a hacer es esto. ¿Sí? De manera que se nota ahora sí muy bien el ciclo. Cuando la respuesta es un 1 y mientras sea un 1, está haciendo este ciclo. Aquí está, aquí está. Pero cuando es un no, venimos para acá y ya directamente imprimimos suma, imprimimos el promedio e imprimimos el menor. Como es todo lo que teníamos que hacer después de imprimir, hacemos el fin. Entonces, como ustedes pueden observar, mm, este ejercicio se torna más complejo al hacerlo gráfico. Y es lógico porque pues ahora creció bastante las cosas que íbamos a hacer dentro, ¿sí? Es difícil estarlo expresando en forma gráfica. Comparen el tamaño del pseudocódigo con el tamaño de nuestro diagrama de flujo. Es complejo el trabajo, pero bueno, ahí está las dos soluciones. Mejor dicho, la solución representada en dos formas, en pseudocódigo y en diagrama de flujo. Muy bien. Voy a ampliar un poquito para tener todo el panorama y lo vean completo también. ¿Sí? Está completo. Completo. No hay cruces de línea, todo está muy bien. ¿Sí? Completo. Completo. ¿Ok? Observamos todo nuestro pseudocódigo también. Lo tenemos. Con esto hemos concluido el ejemplo 1 del ciclo mientras hacer.